Buenas noches. Buenas noches, profesor Julio. ¿Cómo está Raúl? Buenas noches, profesor Julio. Buenas noches, Carlos. Osvaldo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Héctor, buenas noches. Buenas noches con todos. La clase pasada les comenté que hay unos temas del seguro que es muy importante tenerlos claros, pues estos son prácticamente los pilares del seguro, ¿ya? Y son los principios jurídicos del seguro, en los cuales me quiero centrar y darle ejemplos para que ustedes esto lo tengan, pero como si fuese el credo o el Padre Nuestro. Esto es muy importante que lo tengan ustedes claro, ¿ya? Los principios jurídicos del seguro, ¿no? Están determinados en principio, ¿no? Está el principio de la máxima buena fe, ¿no? Principio de indemnización, principio de mutualidad, principio de interés asegurable, ¿no? Principio de subrogación, principio de la causa adecuada, principio de contribución y el último que se ha adicionado, que es el principio de que las estipulaciones insertas en póliza se interpretan en caso de duda a favor del asegurado. Quiero comenzar con el primer principio, que es el más importante. Buenos días, disculpe la demora. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, perdón. Buenas noches con todos, buenas noches con todos. Entonces, estoy hablando del principio de la máxima buena fe, ¿ya? Durante mucho tiempo, la relación entre alguien que busca un seguro y el asegurador que se lo proporciona se ha definido bajo lo que se conoce como la doctrina de la máxima buena fe o ubérrima bona fide. Desde los primeros días de los seguros marítimos, pasando luego a otra forma de seguro, la responsabilidad de revelar todos los hechos relevantes ha descansado siempre sobre el contratante o tomador. Esto significa que debe proporcionar toda la información que posea y sea relevante respecto al riesgo que desea transferir y asegurar, ¿no? No solo aquella que considera importante, ¿no? Y debe ofrecerla voluntariamente, sin necesidad de que le sea requerida, ¿no? La mayor parte de personas vinculadas a la industria del seguro coinciden en definir un hecho relevante como aquel que influenciaría a un asegurador prudente en la aceptación del riesgo o en la tarifa que cobraría por este mismo, ¿ya? Como se puede ver, es determinante que el contratante de un seguro cumpla con la doctrina de la máxima buena fe, ¿no? La equidad nos lleva a afirmar que la obligación de revelar recae también en el asegurador, o sea que tanto de uno como de otro. El asegurador tiene que proporcionar las reglas claras de juego en cuanto a la elaboración de sus pólizas y el asegurado, quien es el que mejor conoce su riesgo, tiene que darle toda la información necesaria a la compañía de seguros. Por favor, ¿alguien está con el micrófono abierto? Si lo pudiera cerrar para yo poder terminar de hacer la explicación porque el tiempo se nos va rápido, ¿ya? Entonces, como les seguía explicando, para algunos seguros, tales como de incendio y robo, ¿no? Existe una condición que señala de manera expresa que durante su vigencia, ¿no?, se deberá notificar al asegurador de cualquier cambio que aumente el riesgo y para el cual podría requerirse un pago adicional, ¿no? Esta obligación también se presenta al momento de renovar, ¿ya? Y el asegurado de la póliza violaría esta obligación si es que paga la prima de renovación sin haber declarado el cambio material que incrementó el riesgo, ¿no? Para tener un ejemplo, ¿no? Un caso que ocurrió hace muchos años, un constructor de botes que estaba cerca de un taller, ¿no? De un almacén. El dueño del almacén, ¿no?, sufre un incendio,
¿ya? Que estaba colindante con el negocio de este señor. El propietario de este último local se percató pues que no tenía una póliza contra incendio. Entonces, cuando parecía que se había extinguido el incendio antes de que llegara a su almacén, ¿no? Solicita una cobertura de una compañía de seguros sin mencionar el incendio en el taller que había, en el taller vecino, ¿no? Lamentablemente, pues el fuego no se había extinguido completamente y 2 días después se volvió a encender y se extendió a su almacén, ¿no? Como el señor este ya había comprado su póliza, ¿no? Se apersonó a las oficinas de la compañía de seguros a reclamar, pero la forma de proceder de este no le pareció muy transparente a la compañía de seguros, ¿no? Ya que al revisar la documentación comprobaron que no había mencionado el incendio ocurrido días antes. Por lo tanto, la compañía de seguros se negó a aceptar el reclamo, alegando que no se había revelado un hecho relevante, es decir, que su decisión de otorgar el seguro habría sido diferente si se le hubiera informado o proporcionado la información respecto al incendio sucedido anteriormente. Ante la denegatoria de la compañía de seguros, el dueño del almacén decidió recurrir a la corte para cobrar esta indemnización, pero el juez apoyó la negativa del asegurador en pagar el siniestro, sosteniendo en la sentencia que en realidad se había cumplido o incumplido la obligación de la máxima buena fe, en este caso, de parte del propietario del almacén. No actuó de buena fe, ¿no? Ese es un ejemplo que les doy para que más o menos entiendan el tema este de la buena fe. Otro caso que también podría tomar a colación es el del propietario de una nave que no se apersonó a la oficina de correos a recoger una carta en donde se le informaba que su buque había encallado, ¿no? Más adelante, él obtiene una póliza de pérdida total sobre este buque, ¿no? Pero la cobertura fue declinada por el asegurador, sosteniendo que al no acercarse a la oficina de correos, ¿no? El asegurado no había procedido con la diligencia debida y, en consecuencia, cabía la nulidad del contrato. Pero el juez no aceptó aplicar la decisión del asegurador y ordenó el pago, porque no se presentó evidencia que probara que el asegurado estuviera esperando o sospechara del hundimiento o encallamiento de su buque. En resumen, el asegurado tiene la obligación de revelar los hechos que conoce y no los que debería conocer, ¿ya? Hay unos ejemplos, ¿no?, de lo que es el tema de la máxima buena fe. El hecho de dejar de comunicar alguna información vital por olvido o por no darse cuenta que es importante, es decir, una omisión, ¿no? Un ejemplo sería que el solicitante de un seguro de vida omitiera de revelar que en su niñez había sufrido una fiebre reumática, ¿no? Y porque él no lo consideró, pues, necesario, ¿no? Y entonces le ocurre algún tipo de siniestro y probablemente la compañía de seguros se lo podría rechazar, ¿no? Por este olvido, ¿no?, que no fue intencional. O también se puede ir un poco más lejos, en donde deliberadamente ocultar un hecho relevante constituye un ocultamiento. En el caso, por así decirlo, de un solicitante de seguro, de un seguro de vida, que afirma tener 70 años cuando en realidad tiene 75, ¿no? Hace una falsa declaración y esta declaración es fraudulenta, ¿ya? El efecto de cualquiera de estos casos, ¿no?, es hacer anulable la póliza a opción del asegurador. ¿Por qué? Porque él tiene que evaluar, ¿no?, los hechos y puede determinar que esté dispuesto a continuar con el seguro al mismo costo o incrementarlo, o si la falta es lo suficientemente grave, puede determinar la anulación de la póliza, ¿ya? Hasta acá, el principio de máxima buena fe es entendible para ustedes. ¿Hay alguna consulta? No, profesor, está bien. ¿Todo está bien? ¿Sí? Es Sí, todo está importante claro. estos conceptos, ya muchachos, porque
Son los principios básicos del seguro y sin eso no vamos a poder seguir avanzando lo demás, ¿ya? Felizmente esta disertación la voy a enviar grabada, no se preocupen, ¿ya? Continuemos con lo que es el principio de indemnización, ¿ya? Por desgracia, las pérdidas se dan con más frecuencia de lo que uno quisiera, ¿no? Y los accidentes que causan daños a los bienes asegurados también. Estos se convierten en reclamos bajo la póliza de seguro, ¿no? El principio de indemnización norma y es la base para determinar la cantidad que se pague. La indemnización es un concepto que rige una buena parte del negocio del mercado de seguros y se encuentra incorporado al condicionado de las pólizas. La idea es que el asegurador pague una suma en compensación por el monto de una pérdida, tratando, en la medida de lo posible, que el asegurado retorne a la situación en que estaba antes de que ésta ocurriera. Por eso que la palabra indemnización deviene de indemne. Indemne quiere decir como que si no le hubiera pasado ningún daño. En algunos casos se puede hacer y en otros no. Ahorita se los explico. Un asegurado no debería beneficiarse por una pérdida, pero tampoco debería quedar en una situación inferior a la que estaba hasta antes de que ésta ocurriera. Esto teóricamente es razonable, pero a veces con frecuencia es difícil de ponerse en práctica, como lo puede refrendar mucha gente, ¿no? Que ha tenido siniestros, ¿no? En lo que es la indemnización existen 3 métodos de compensación universalmente aceptados. Son el pago en dinero, que viene a ser la indemnización, la reparación del bien o el reemplazo o reposición del bien en el caso de una pérdida total. Ahora, acá también surge el interrogante, ¿no? ¿Cuál de estos métodos sería el más apropiado, ¿no? En este caso, en la actualidad, esta decisión hasta ahora es tomada por el asegurador, aunque en algunos casos viene también con la anuencia del asegurado, ¿no? El problema está en que lo que puede considerarse una indemnización apropiada, pago, reparación o reemplazo, requiere que se tenga en cuenta la depreciación, es decir, la deducción que corresponde por el uso y desgaste normal del bien afectado. Y esto reiteradamente constituye un problema, como lo muestran los casos de pérdidas en automóviles por accidentes de tránsito, ¿no? Deberían reemplazarse las piezas usadas por nuevo, o debería pintarse el total del vehículo cuando hay diferencias de colores. Siempre surgen esas discrepancias, ¿no? Existen 2 razones para justificar la vigencia del principio de indemnización en la liquidación de las pérdidas. La primera es que si no existiera, el asegurado podría lucrar a consecuencia de esta. Es decir, que de esa manera se incrementa el riesgo moral, lo de que desde muy antiguo ha tratado de evitarse en la industria de seguros por razones obvias. La segunda es que la contribución o prima que los asegurados aportan a la bolsa común se basan en la magnitud y medida, o sea, la frecuencia y la severidad de los siniestros. De lo que resulta que los asegurados deberían beneficiarse en la medida en que contribuyen. Si tenemos en cuenta que la prima es el resultado de la aplicación de la tasa a la suma asegurada y que esta última corresponde en la mayor parte de los casos al valor comercial, ¿no? Resulta la necesidad de deducir del precio del bien nuevo un porcentaje que corresponda al uso y desgaste que hubiera tenido el artículo asegurado, ¿ya? La mayor parte de los seguros son contratos de indemnizaciones, pero existen algunos en los que no se aplica este principio. Así tenemos los casos en los que después de una pérdida es imposible regresar al asegurado a la misma situación que tenía antes de esta, como en los seguros de vida y de accidentes personales. Como es sabido o bien sabido, los aseguradores ni nadie pueden restaurar la vida a los seres humanos, ni están en capacidad de reemplazar algún miembro perdido, salvo que sea ortopédico, o asignarle algún valor económico a tal desgracia, ¿no? Por esto, estos seguros no están sujetos al principio de indemnización. Hay otros que ofrecen variantes aceptadas del principio. Una empresa puede asegurar el costo de sus maquinarias a valor de nuevo. Esto se conoce como el seguro a valor de reposición o reemplazo. Y en el caso de una pérdida, no se hace ninguna deducción por depreciación. Pero esta concesión
conlleva la obligación de asegurar el monto necesario para dicha reposición, lo que significaría un aumento del costo de la prima, ¿no? Para garantizar la equidad entre un asegurado y otro, las pólizas se redactan sujetas a proporcionalidad. Esto quiere decir que un asegurado recupere el monto de su pérdida, sea total o parcial, si la suma asegurada representa el valor total de la propiedad en riesgo al momento de la pérdida. Si es menor que el valor real, el asegurado, o el asegurador, perdón, pagará la proporción que se encuentre. Esto se determina en la siguiente fórmula. Suma asegurada entre valor comercial por el monto del siniestro igual indemnización. Esto lo voy a resumir en un ejemplo, ¿no? La primera parte de esta ecuación comprende el monto asegurado y el valor en riesgo al momento de la pérdida. Son los que se dividen. Si el monto asegurado es menor que el valor, el resultado será una fracción. Se paga entonces esta misma fracción de la pérdida real. Digamos que tenemos un monto asegurado de 60.000 cuando en verdad el riesgo vale 100.000 y que tenemos una pérdida de 20.000. Entonces tendríamos que dividir 60.000 entre 100.000 por 20, que son los $20.000 de la pérdida, nos darían 12.000. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que al asegurado se le pagan 8.000 menos que el valor de su pérdida, debido a la situación de infraseguro en que se encuentra el bien. Otra forma de verlo es que al infrasegurar se convierte en su propio asegurador por la diferencia, ¿no? Hemos estado viendo ejemplos de seguros de bienes como los de incendio y robo, en los que el principio de indemnización es de aplicación obvia. Pero también se utiliza en las pérdidas de seguros patrimoniales que involucran los casos de responsabilidad legal. Una póliza de responsabilidad civil indemniza al asegurado contra los montos por lo que resulta legalmente responsable hasta el límite que establezca el juez, ¿no? Por lo que al contratar la póliza de RC hay que tener presente los últimos fallos del Poder Judicial, ¿no? En estos tiempos las indemnizaciones han tendido a incrementarse y es frecuente que una póliza contenga límites a veces insuficientes, ¿no? Esto ha ocurrido mucho en los países de Argentina y Chile. Por lo tanto, el hecho de la necesidad de contar con una póliza de responsabilidad civil que cubra suficientemente cualquier daño por operación o actividad que una persona realice o una empresa también efectúe es sumamente indispensable, ¿ya? El principio de indemnización va amarrado con un principio de subrogación y el principio de contribución, ¿ya? El principio de subrogación, en este caso podríamos tener que una pérdida podría tener su origen en la negligencia no del asegurado, sino de un tercero o de una persona que está a su servicio. Entre comillas, esto se llama responsabilidad vicaria. Así tenemos que un electricista, al estar haciendo una reparación, podría producir un cortocircuito, ¿no? Y un consiguiente incendio, y el propietario del inmueble afectado reclamaría bajo su propia póliza domiciliaria o de incendio, y sus aseguradores tendrían que indemnizarlo. Como es sabido, legalmente el propietario tiene el derecho a demandar al electricista por negligencia y cobrarle, pero a partir del nombrado principio de subrogación no puede cobrar 2 veces por este mismo daño. Y si la aseguradora le ha indemnizado la pérdida, se subroga y tiene derecho de cobrarle al negligente, ¿ya? En el caso del Perú, así lo establece la Ley del Seguro y el Código de Comercio respecto a los seguros de incendio y por extensión de todos los demás, para que el asegurador pueda recuperar su pago de terceros, es esta práctica, ¿ya? Esto se conoce como el derecho de subrogación y está legislado tanto en la ley como en el Código Civil. El asegurador subroga en sus derechos al asegurado, pero solo podrá hacerlo luego de haber minimizado la pérdida.
Este requerimiento en algunos países es modificado mediante una cláusula en la póliza, por la que el asegurado conviene que el asegurador tendrá la potestad de ejercer derechos de subrogación antes inclusive de efectuar el pago. Esto con la intención de que la compañía de seguros pueda ir ganando tiempo en hacer el recupero del tercero responsable. Adicionalmente, al principio de indemnización, estamos viendo cómo viene amarrado el principio de subrogación y también tenemos amarrado el principio de contribución, ¿no? La contribución es el otro medio que garantiza que al asegurado se le compense solo por la pérdida que ha tenido. Como ustedes saben, el seguro no es para ganar, ¿no? El seguro es para no perder. Entonces, puede darse el caso de que una misma propiedad esté cubierta contra los mismos riesgos por dos o más pólizas, ¿no? En diferentes compañías de seguros, y el pago de todas estas podría resultar superior al valor del bien, si es que se cubre el mismo interés en cada caso, ¿no? Y además, es el mismo riesgo que le afectó. Ante la ley, el asegurador que paga un siniestro puede solicitar a los otros que compartan la pérdida luego de la liquidación. Cada asegurador debería pagar proporcionalmente al monto que tiene asegurado bajo su póliza con respecto al valor cubierto por todas. Las condiciones de la póliza obligan a que las pérdidas se repartan antes de su liquidación, haciendo imposible que un asegurado pueda recuperar el total de su pérdida de cada uno de sus aseguradores, ya que si lo hiciera, recibiría más de lo que en realidad perdió, violando el principio de indemnización. Por eso que estos dos principios, el de subrogación y el de contribución, lo reitero, que están prácticamente amarrados con el principio de indemnización. La subrogación y la contribución constituyen corolarios de la indemnización, ¿no? Y solo pueden aplicarse a pólizas de indemnización. Por lo tanto, no se aplican a pólizas de seguros de vida y de accidentes personales. ¿Ya? Esto es, subráyenlo por favor y tomen nota. ¿Ya? Hay otro principio, quiero ir viendo el tema del tiempo. Ok. Hay otro principio que es importante mencionarlo, ¿no? Que es el principio de la mutualidad. ¿Ya? La mutualidad en verdad es un elemento esencial del seguro. Si no existiera la mutualidad, creo que el seguro tampoco podría existir, ¿no? Si es que no entrara en juego, ¿no? Hay instituciones muy similares, con fundamentos, ¿no? Y fines que son similares a la industria del seguro, pero si no existe la mutualidad, no existiría el seguro. Este carácter mutualista del seguro surge como una consecuencia del orden económico, en la reducción de costos, atender la satisfacción de una necesidad incierta a través de una organización de este tipo, ¿no? El seguro se define a partir de dos elementos, ¿no? Transferencia de riesgo y mutualidad. Hay una definición de una eminencia en seguro que dice la mutua cobertura de las necesidades eventuales valorables dinerariamente entre muchas economías igualmente amenazadas, ¿no? O bien como una operación económica con la cual, mediante la contribución de muchos sujetos expuestos a eventos económicamente desfavorables, se juntan la riqueza para quedar a disposición de aquellos sujetos a quienes se presenta la necesidad. ¿Ya? Como puede verse, la idea que está detrás de esas definiciones es que el seguro es una especie de bolsa común en la que los asegurados aportan para que en el caso de alguno de ellos tenga una pérdida, sirva para afrontarla, ¿no? Los asegurados pagan su contribución al fondo, que se conoce como prima, que es determinada, por lo menos teóricamente, ¿no? A partir de la ley de los grandes números, que convierte la incertidumbre individual en casi una certeza, cuando se habla de grandes cantidades. El ejemplo más obvio es el que se hace al lanzar una moneda al aire. En la primera vez hay la posibilidad de un 50% que salga cara o sello, ¿correcto? Entonces, pero si se hace un mayor número de veces, la posibilidad de predicción aumenta. Entonces, esto quiere decir, a mayor número, se acercará más la posibilidad teórica de establecer una certeza, ¿no? Esta es la idea que está detrás de los seguros, ¿no?
Cuando hay un gran número de asegurados, es más probable predecir el resultado. Esto es especialmente claro en los seguros de vida, que trabajan a partir de las tablas de mortalidad. En los seguros de propiedad y responsabilidad hay otros elementos que hacen difícil la predicción, por lo que se usan también otros criterios para la fijación de las primas, como es el caso de la experiencia del propio asegurado individual en cuanto a siniestralidades que haya presentado, ¿no? En el Perú, aparte del seguro social, ¿no? Que es un caso diferente por ser un caso obligatorio y público, lo más cercano a la práctica mutual fueron las cooperativas, que estuvieron especialmente impulsadas durante el gobierno del general Velasco Alvarado, gobierno de facto, pero que en el tiempo desaparecieron como el resto de sus pares en otros negocios. Por lo menos parte del problema que tuvieron estuvo en que se limitaron a trabajar asegurando a otras cooperativas y en que no estaban supervisados por la Superintendencia de Bancas y Seguros, lo que les empezó a restar credibilidad y garantía, ¿no? Entonces, se entiende que prácticamente acá se podría aplicar en el tema de la mutualidad la frase del inmortal Alejandro Dumas en sus Tres Mosqueteros: uno para todos y todos para uno. Y muchachos, hasta este momento, ¿está todo entendible? Sí, Okay. todos entienden. ¿Todo bien? Sí, sí. Perfecto. Ok. Me quedan 7 minutos. Este tema del tiempo. A ver, veamos un ratito, que hay un chat. Todo ok. Perfecto. Ahora quiero referirme al principio del interés asegurable, ¿ya? Este es otro principio también muy importante. Si una persona inventara algo con su propia plata o se preste de un banco y comprara una pequeña fábrica, algunas máquinas y la materia prima para iniciar sus operaciones, ¿no? Se percatará que al cambiar su capital por bienes que pueden dañarse, está expuesto a riesgos que no tenía y por lo tanto tiene derecho a contratar pólizas de seguro para poderlos cubrir. La propiedad de la fábrica, su maquinaria y existencias le dan el derecho de asegurarla. En otras palabras, se ha creado un interés asegurable. Esto significa que la persona que se asegura y que se conoce como el asegurado debe tener alguna relación reconocida por ley con el bien o con lo que está asegurando, de manera que se beneficiará de su seguridad, perjudicará por su pérdida o incurrirá en responsabilidad por esta. Los riesgos son de diversa índole, ¿no? Por ejemplo, los daños que pueden sufrir el inmueble de la fábrica, pero también se pueden dañar su contenido, la maquinaria, la materia prima, los insumos. Asimismo, pueden ocurrir accidentes si se lesiona a uno de sus obreros mientras labora, o uno de los camiones de reparto choca, o de repente uno de sus productos o inventos lesiona a un usuario que lo estaba utilizando y por lo tanto lo haría responsable y estaría obligado al pago de una compensación o una indemnización. Para cubrir estas eventualidades puede contratar un seguro, ¿no? Haciéndolo también para poder cubrir su propia persona, por la sencilla razón de que tiene el interés asegurable, ¿no? Pero esto no siempre fue requisito para adquirir un seguro de vida, ¿no? Si retrocediendo hace un par de siglos, en Inglaterra se aprobó la ley de seguros de vida en el año 1774. Era allí posible asegurar la vida de alguna persona, existiera o no un interés asegurable, ¿no? En esos tiempos se solían contratar pólizas de seguro sobre la vida de los miembros de la familia real, en especial si se corría algún rumor, ¿no?, de que alguien estuviera enfermo o que sobre algún general que partía a la guerra, ¿no?, podría correr el riesgo de morir. Entonces, la muerte de esta persona produciría ricas recompensas para la persona que adquiría la póliza, ¿no? Esto cambió con el tiempo, ¿no? Y aparte de ese tema de interés asegurable en la vida, también tenemos en los seguros reales y patrimoniales, ¿no? ¿Quién puede asegurar? Los propietarios.
porque se benefician de la seguridad de sus bienes. También los esposos y esposas, ya que por lo general comparten bienes comunes, ¿no? Estos sufrirán si es que el bien sobre el que han prestado dinero se daña o destruye. Los depositarios, por ejemplo, la empresa que repara artefactos eléctricos, mientras los tiene en su taller, o la lavandería respecto a la ropa de sus clientes, ¿no? Y por supuesto, las compañías de seguros que pueden beneficiarse por la seguridad de las vidas y propiedades que aseguren, lo que les da derecho a reasegurar su responsabilidad. Ese capítulo del seguro y reaseguro, y coaseguro lo vamos a ver también más adelante. El reaseguro viene a ser el seguro del seguro, ¿no? A estas alturas es importante hacer una diferenciación, ¿no? Las casas, los muebles, el cuadro que alguien posee o la responsabilidad que puede incurrir cuando se conduce un automóvil son la materia del seguro. Pero la materia del contrato entre esta persona y la compañía de seguros es su interés en dichos bienes, ¿no? Me quedan 2 minutos y medio. Voy a tratar de ponerme un poco en ese tema. Resumiendo, ¿no? Lo esencial respecto al interés asegurable, diremos que debe haber una vida, bien o responsabilidad en posibilidad de ser cubierto, que resultaría ser la materia del seguro. Y el asegurado debe tener alguna relación reconocida por la ley con la misma, por la que se beneficia con su seguridad, perjudica con su pérdida o puede incurrir en responsabilidad a causa de esta. Alguna gente suele equiparar el seguro a los juegos de azar, ¿no? Pero como se entenderá, hay mucha diferencia, ¿no? Y quizá la más importante es el requerimiento legal del interés asegurable. No muchos aficionados a las apuestas hípicas tienen interés en los animales porque no son propietarios de los animales. Lo que arriesgan es su dinero. Además que esta es, como hemos dicho, inexigible, mientras que todo asegurado tiene un contrato a partir del cual su interés está debidamente protegido por la ley. Chicos, hasta este momento, ¿alguna consulta, alguna duda? ¿Estamos todos bien? ¿Sí? Sí, todo bien. Osvaldo, Huber, ok, Héctor, Lifa Roñay. Profesor, todo escuchando bien, sino que estoy conduciendo para llegar a casa. Caray, no, por favor, tranquilo nomás, tranquilo. Lo importante es que llegues bien y con salud a tu casa, es lo más importante. Raúl. Listo, profe, yo lo sigo escuchando nada más. Perfecto, perfecto. Raúl. Todo bien, profesor Julio, todo bien, gracias. Carlos. Chela. Todo bien, profesor, todo bien. Ok. Bueno, lamentablemente este tema del Zoom se corta muchas veces, por eso estoy tratando de tomar el tiempo, me está quedando menos de 1 minuto, ¿no? Lo que me falta lo terminaré la próxima semana, pero es importantísimo que estos puntos que he mencionado los tengan muy clarito. Les deseo a todos muy buenas noches y cuídense mucho y que Dios los proteja. Un fuerte abrazo para cada uno, si ya nos vemos la próxima reunión, que es el día jueves, ¿ya? Jueves. Sí, a la misma hora, ¿ya? Buenas noches con Gracias, todos. profesor. Buenas noches con todos.